La familia Miller había estado planeando este viaje de campamento durante 6 meses. Jack Miller, un ex ranger del ejército que se convirtió en profesor de historia de la escuela secundaria, le había prometido a su esposa Lisa y a su hija Katie que finalmente tomarían esas vacaciones de las que habían estado hablando. Sin teléfonos, sin internet, solo ellos, las montañas y su Golden Retriever, Duke. Condujeron 12 horas desde su casa en Denver para llegar a este remoto lugar en las montañas rocosas de Colorado. El tipo de lugar donde no puedes ver a otro ser humano a kilómetros de distancia. Donde las estrellas por la noche parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Donde los únicos sonidos eran el viento a través de los pinos y el canto ocasional de un águila era perfecto. Lisa, una veterinaria que pasaba sus días tratando mascotas y animales salvajes, fue la primera en notar que algo no andaba bien. Estaba sentada junto a la fogata observando a Duke cuando el comportamiento del perro cambió. Sus orejas se quedaron planas. Su cola dejó de moverse. Él empezó a quejarse de una manera que ella nunca había oído antes. Jack, dijo en voz baja, tocando el brazo de su marido. Algo va mal. Katie, de 12 años, levantó la vista del libro. ¿Qué le pasa a Duke? Entonces lo vieron. Una luz en el cielo, no un avión, no un helicóptero, algo completamente distinto. Era enorme, silenciosa y se acercaba. La luz también era extraña. No era blanca ni amarilla, sino de un extraño azul verdoso que les dolía la vista al mirarla directamente. Ponte detrás de mí, dijo Jack, y su entrenamiento militar se activó automáticamente. Pero no tenían a dónde correr. Estaban a kilómetros de la camioneta, a kilómetros de cualquiera que pudiera ayudar. El rayo los alcanzó antes de que pudieran moverse. Un segundo, estaban junto a la fogata. Al siguiente, todo se volvió blanco. Katie gritó. Duke ladró frenéticamente. Lisa agarró la mano de su hija. Jack intentó protegerlos a ambos, pero no importó. La luz los levantó como si no pesaran nada. Cuando su visión se aclaró, ya no estaban en Colorado. Estaban en una celda. Las paredes brillaban con ese mismo azul verdoso. Luz. El suelo era liso y frío, hecho de algo que parecía cristal, pero al tacto parecía metal. No había puertas ni ventanas, solo 4 paredes y un techo que parecía brillar y moverse al mirarlo demasiado tiempo. Duke se apretó contra las piernas de Katie, todavía gimiendo. La chica rodeó el cuello del perro con los brazos, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Dónde estamos?, susurró Katie. Jack no respondió. Ya estaba revisando las paredes, buscando cualquier punto débil. Cualquier salida. Lisa revisaba a Katie en busca de heridas. Su formación veterinaria la hacía metódica incluso en su pánico. Entonces las paredes se volvieron transparentes. Ahora podían ver que estaban en una nave alienígena. El pasillo fuera de su celda estaba lleno de criaturas, seres que caminaban sobre 2 piernas en lugar de 6 patas, cosas con escamas, pelaje, plumas, piel que parecía piedra. Algunos estaban en jaulas como las suyas. Otros eran guiados por el pasillo por guardias que portaban armas que zumbaban con energía. «Oh, Dios mío», suspiró Lisa. Una criatura se detuvo frente a su celda. Era de altura, quizá de 2,5 metros, con piel gris como el cuero y ojos demasiado grandes y oscuros. Tenía 4 brazos y se movía de una forma fluida e inquietante. Cuando hablaba, oían las palabras en sus cabezas, no en sus oídos. Humanos de Terra 3. Primitivos, pero interesantes. Los coleccionistas eligieron, bueno. Vámonos, dijo Jack, dando un paso al frente. Su voz era firme y controlada. No te hemos hecho nada. Ni siquiera sabemos quién eres. La criatura emitió un sonido que podría haber sido una risa. Ahora sois ejemplares para estudio, para exhibición, tal vez para la arena, si decís que sois entretenidos. Luego siguió su camino, dejándolos solos en su celda. La primera semana fue la peor.
Los sacaron uno por uno para lo que Jack llamó procesamiento. Fueron escaneados por máquinas, pinchados por instrumentos y estudiados como ratas de laboratorio. Los extraterrestres, Borans, aprendieron de un imperio que controlaba cientos de sistemas estelares, parecían fascinados por ellos, especialmente por su relación con Duke. ¿Por qué conservas el animal? Un científico extraterrestre le preguntó a Lisa durante un examen. No sirve para nada, no puede defenderte. No puede alimentarte. Lisa miró a Duke, quien se sentó obedientemente a sus pies, sus ojos marrones mirándola con total confianza. Él es familia, dijo simplemente. No lo entenderías, pero el científico parecía intrigado. Tomó notas en un dispositivo que flotaba en el aire a su lado. Familia. Sí, hemos estudiado los patrones de vínculos humanos. Inusual, ineficiente y, sin embargo, persistente. 3 semanas después de su cautiverio, todo cambió. Fueron cargados en un barco de transporte más pequeño junto con una docena de otras criaturas. Los guardias los arreaban como ganado, usando esas armas de energía para mantener a todos en línea. Katie se aferró fuerte a la mano de su padre. Lisa mantuvo a Duke cerca. No sabían a dónde iban, pero Jack tenía un mal presentimiento al respecto. El transporte los llevó a una luna. No era una luna cualquiera, era un lugar que había sido tallado y moldeado hasta convertirse en algo antinatural. Ciudades de cristal y metal surgieron de la superficie. Estructuras enormes que brillaban con poder. Y en el centro de todo, el edificio más grande que jamás habían visto, un estadio. No, susurró Jack, sintiendo una profunda comprensión. No, no, no. Fueron llevados a través de túneles en las profundidades de la arena. Las paredes aquí eran más oscuras, más viejas. El aire olía a sangre y miedo. Pasaron jaulas que contenían cosas de pesadillas. Una criatura del tamaño de un elefante con cuchillas en lugar de brazos. Algo que parecía una serpiente pero tenía 6 cabezas y escupía fuego. Una bestia cubierta de púas que hacía ruido al moverse. Cada espiga gotea veneno. Katie ahora estaba llorando, tratando de ser valiente pero fallando. Duke se presionó contra ella, lamiéndole la cara, tratando de consolarla. Lisa abrazó fuerte a su hija, su rostro pálido pero decidido. Escúchame, dijo Jack en voz baja, reuniendo a su familia. Pase lo que pase, permaneceremos juntos. No nos rendimos. Encontramos una manera de superar esto. Pero, papá, Katie sollozó. Vamos a morir. No, dijo Jack con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. Somos supervivientes. Los molineros son supervivientes. Tu mamá trabaja con animales peligrosos todos los días y los mantiene tranquilos. He sido entrenado para situaciones de combate. Eres inteligente y valiente. Y Duke es el mejor amigo que podríamos pedir. Usamos lo que tenemos. Mantenemos la calma. Encontramos la debilidad. Se detuvieron frente a una jaula enorme. Dentro se oía algo respirando, algo grande. El guardia hizo un gesto con su arma. El devastador, dijo con esa extraña voz mental. Campeón invicto. 200 batallas, 200 muertes. Hoy serás el número 2014. La puerta de la jaula se abrió. Los guardias los empujaron hacia adelante y luego sellaron la entrada detrás de ellos. Se quedaron en la oscuridad, escuchando esa respiración, sintiendo el suelo vibrar con cada paso pesado. Entonces se encendieron unas luces que los cegaron por un momento y lo vieron. El devastador era una pesadilla pura de 15 pies. Escamas negras que parecían más duras que el acero. 6 ojos que brillaban rojos bajo la luz. 3 filas de dientes y mandíbulas capaces de tragarse un pozo de alcantarilla. Para piernas gruesas como troncos de árboles, una cola con púas que se arrastraba por el suelo. Por encima de ellos se podía oír el rugido de una multitud. Miles de millones de personas observando desde toda la galaxia, todos esperando ver morir a los humanos.
Katie agarró a Duke. Lisa agarró a Katie. Jack se puso delante de todos ellos. El devastador avanzó y emergió completamente de las sombras. Su gruñido sacudió el aire, sus ojos fijos en ellos con hambre y rabia. Esto fue todo. Aquí fue donde terminó su historia. Excepto que no lo fue. Porque Duke, el Golden Retriever que había sido criado para consolar a niños asustados, que había pasado su vida leyendo emociones y calmando miedos, que amaba a su familia más que a nada en el universo, Duke dio un paso adelante y todo cambió. La arena era más grande que cualquier estadio de fútbol que Jack había visto jamás. El suelo estaba hecho de una especie de piedra oscura que absorbía la luz. Las paredes se elevaban cientos de pies, cubiertas con asientos llenos de extraterrestres de toda la galaxia. Millones de ellos, todos aplaudiendo, todos esperando sangre. El corazón de Jack latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La mano de Lisa encontró la de él apretándola con fuerza. Katie lloraba en silencio, con su cara enterrada en el pelaje de Duke. El perro era el único que parecía tranquilo, pero Jack sabía más. Las orejas del Duque estaban hacia atrás. Su cuerpo estaba tenso. Él también estaba asustado, pero lo disimulaba mejor. El devastador los rodeó lentamente. Esos 6 ojos rojos seguían cada movimiento. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo su aroma. Jack había visto depredadores antes. Osos en libertad, lobos, pumas, pero esto era diferente. Esta cosa fue construida para matar. Cada centímetro de ella era un arma. «Quédate detrás de mí», dijo Jack en voz baja, con voz firme a pesar del miedo que lo recorría. El entrenamiento militar le había enseñado a mantener la calma bajo presión. El pánico te mataba. La claridad mental te mantenía con vida. Pero, ¿cómo pensar con claridad cuando te enfrentas a algo que ha matado a 200 oponentes? El ruido de la multitud ahora era ensordecedor. Voces extraterrestres en 1000 idiomas diferentes, todas queriendo lo mismo. Entretenimiento, un espectáculo. En alguna sala de control en algún lugar, Jack sabía que los operadores estaban calculando su tiempo de supervivencia. Probablemente segundos, tal vez menos si el devastador decide atacar de inmediato. La bestia se acercó. Su aliento salía en nubes calientes que olían a carne vieja y descomposición. Cada paso sacudía el suelo. Esas enormes mandíbulas se abrieron ligeramente, mostrando filas de dientes que podían desgarrar el acero. Esto fue todo. Entonces Duke hizo algo que no tenía ningún sentido. El Golden Retriever se apartó de Katie. Antes de que alguien pudiera detenerlo, caminó hacia adelante, sin huir, sin encogerse de miedo, caminando directamente hacia el monstruo que estaba a punto de matarlos a todos. «Duke, no». Katie gritó, pero Duke siguió adelante. Caminó hasta estar a medio camino entre su familia y el devastador. Entonces se detuvo e hizo algo que había hecho miles de veces en el parque, en la clínica veterinaria, en casa cuando quería jugar. Dejó caer sus patas delanteras, pero en el aire, moviendo la cola lentamente. La señal universal del perro para decir seamos amigos, y ladró. Ni un ladrido de miedo, ni un ladrido agresivo. El mismo ladrido juguetón y amistoso que usaba cuando quería que otros perros jugaran con él. El devastador se detuvo en seco. Su enorme cabeza estaba inclinada hacia un lado. La confusión reemplazó el hambre en esos ojos rojos. En los 10 años que pasé obligado a luchar, nunca antes había ocurrido nada parecido. Todo funcionó. Todo peleado. Todo mostraba miedo o agresión. Esta pequeña criatura lo estaba invitando a jugar. ¡Ay, Dios mío! Lisa respiró y de repente comprendió. Su formación veterinaria entró en acción y anuló el miedo. Chaquetas confundidas. El Duque habla su idioma. ¿Qué? Jack no apartó los ojos de la bestia. Lenguaje corporal. El Duque muestra sumisión e invitación al mismo tiempo. Ninguna amenaza, pero tampoco ningún miedo. Es el mismo patrón que utilizan los perros para calmar a otros perros. Katie había dejado de llorar.
Ella observaba al duque con los ojos muy abiertos. Pero no es un perro, mamá. No, dijo Lisa lentamente, con la mente acelerada. Pero míralo por las piernas. Estructura corporal del cazador en manada. Esas cicatrices han estado solas. Jack, creo que lo han mantenido aislado. La mente militar de Jack comenzó a trabajar en el problema. El aislamiento era una forma de tortura. Rompió a los soldados más fuertes. Para un animal de carga, sería aún peor. Entonces, no es solo hambre de comida. Está hambriento de conexión. Lisa terminó. El devastador dio un paso hacia el duque. El ruido de la multitud cambió. Ahora hay confusión en las voces extraterrestres. Esto no era lo que se suponía que sucedería. La bestia ya debería haber atacado. Debería haberlos destrozado. El duque mantuvo su cargo. La cola todavía se mueve. Sigue haciendo ese sonido suave y amigable. Había pasado años en la clínica de Lisa trabajando con animales traumatizados, perros que habían sido maltratados, gatos que habían sido abandonados, animales salvajes traídos heridos y aterrorizados. El duque había aprendido a leerlos, a calmarlos, a mostrarles que no todos los humanos eran amenazas. Ahora estaba haciendo lo mismo con un monstruo alienígena. El gruñido de los devastadores cambió, se volvió más silencioso, casi interrogativo. Katie entendió antes que nadie. Ella había crecido viendo a Duque trabajar con animales asustados. Había ayudado a su madre en la clínica a aprender a leer el lenguaje corporal y las señales emocionales. Está funcionando, susurró. Duque realmente está logrando entenderlo. Katie, no lo hagas. Jack empezó a decir, pero Katie ya se movía lentamente, con cuidado. De la misma forma que le habían enseñado a acercarse a los animales asustados. Manos visibles, cuerpo bajo y no amenazante, ojos suaves, no desafiantes. Katie, Lisa la agarró, pero falló. La niña de 12 años caminó hacia el monstruo que había matado a 200 combatientes. Sus piernas temblaban. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero ella siguió adelante porque si Duque podía ser valiente, ella también podía. La multitud quedó en silencio. Miles de millones de personas observando a través de la galaxia, todos conteniendo la respiración. Katie se detuvo junto a Duque. El devastador se cernía sobre ambos, enorme y aterrador. Un golpe de esas garras podría acabar con ella. Un mordisco podría tragarse su agujero. Ella se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la arena justo allí frente a la bestia y comenzó a hablar. «Hola, grandullón», dijo ella suavemente. Su voz temblaba pero era amable. «Sé que tienes miedo. Yo también. Pero no tenemos por qué hacernos daño. ¿De acuerdo? Solo intentamos sobrevivir». Los 6 ojos del devastador se centraron en ella, con la cabeza baja, acercando esas enormes mandíbulas a su rostro. Lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su aliento caliente. Lo suficientemente cerca como para poder verse reflejada en esos ojos rojos. Katie siguió hablando. «Mi nombre es Katie. Este es el Duque. Él es mi mejor amigo. Él piensa que podrías sentirte solo. ¿Estás solo?» Entonces ocurrió algo. Algo que sorprendió a todos los extraterrestres que lo observaban. Algo que se reproduciría en los canales de noticias de 500 mundos. El devastador se sentó. Su enorme cuerpo cayó al suelo con un fuerte golpe. Todavía era enorme, todavía aterrador, pero la agresión había desaparecido. Esos ojos rojos ya no estaban llenos de hambre. Parecían tristes. Lisa fue la siguiente en moverse. Ella avanzó lentamente, dejando que sus instintos veterinarios tomaran el control. Jack intentó detenerla, pero ella negó con la cabeza. «Confía en mí», dijo ella en voz baja. Se acercó al devastador como lo haría con cualquier animal grande en su clínica. «Ven», respetuoso, no amenazante. Cuando se acercó, comenzó a examinarlo con los ojos, catalogando detalles. «Jack, mira ese lado»,
dijo en voz baja. Esas cicatrices, algunas de ellas están infectadas. Y ahí, esa pierna, la está favoreciendo. Vieja herida que nunca sanó correctamente. Jack se movió al lado de su familia. Sus instintos protectores chocan con su confianza en la experiencia de Lisa. ¿Estás diciendo que tiene dolor? Estoy diciendo que está herido y nadie lo ha tratado nunca. Se ha visto obligado a luchar mientras estaba herido, hambriento, aislado y torturado. Katie extendió la mano lentamente. Su pequeña mano se movió hacia la enorme cabeza de los devastadores. Todos los que la observaban pensaron que estaba a punto de morir. En cambio, su mano tocó las escamas negras. La bestia se estremeció. Luego, lentamente, se inclinó hacia su tacto como un perro que no había sido acariciado en años. El duque se acercó más, presionando contra el otro lado de los devastadores, haciendo contacto, compartiendo calor, compartiendo presencia. Y el monstruo que había matado a 200 oponentes comenzó a hacer un sonido. No es un gruñido, no es un rugido, es algo completamente distinto. Estaba ronroneando. En la sala de control, los operadores de Boran miraban sus pantallas con incredulidad. Los humanos deberían haber estado muertos hace 5 minutos. En cambio, se estaban vinculando con el devastador. La multitud pasó de aplaudir al silencio y luego a la confusión. ¿Qué clase de espectáculo fue este? En esa arena, bajo la mirada de miles de millones de personas, la familia Miller hizo lo que los humanos venían haciendo desde hacía 50.000 años. Hicieron un amigo de un depredador temido. Vieron más allá del monstruo y vieron a la criatura inteligente y sufriente que se encontraba debajo. Jack se sentó junto a Lisa. Los 4, 3 humanos y un perro, rodeados por un asesino alienígena que de alguna manera se había convertido en algo más. ¿Qué pasa ahora? Katie susurró. Lisa miró las heridas infectadas en la piel de los devastadores, las viejas lesiones, la evidencia de años de abuso. Ahora, dijo con firmeza, nosotros ayudamos. Llevaba un pequeño botiquín de primeros auxilios en el cinturón. Habían estado acampando después de todo. No era mucho, pero algo era. Y a veces algo es suficiente para cambiarlo todo. Lisa abrió su pequeño botiquín de primeros auxilios con manos temblorosas. No fue mucho: algunas vendas, toallitas antisépticas, crema para aliviar el dolor y algunos suministros básicos para lesiones al acampar. Nada diseñado para tratar a un depredador alienígena de 15 toneladas. Pero era lo que tenía, y había aprendido hacía mucho tiempo que uno trabaja con lo que tiene. Katie, necesito que sigas hablándole, dijo Lisa en voz baja. Mantén la calma mientras miro estas heridas. Katie asintió, con su mano aún apoyada sobre la enorme cabeza de los devastadores. Está siendo muy bueno, le dijo a la bestia suavemente. ¡Qué valiente! Vamos a ayudarte a sentirte mejor. Bueno. Los 6 ojos del devastador siguieron a Lisa mientras ella se acercaba a su lado herido. Todavía había peligro aquí. Un movimiento en falso y esos instintos podrían volver a aparecer. Pero Lisa había pasado 15 años trabajando con animales. Ella sabía cómo leer sus señales, cómo moverse sin amenazar, cómo ganarse la confianza paso a paso, con mucho cuidado. El duque permaneció presionado contra el otro lado del devastador, una presencia cálida. El perro estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: estar ahí, estar tranquilo, ser un amigo cuando alguien lo necesitaba. Jack observó la entrada de la arena. Su entrenamiento militar lo mantiene alerta. Los extraterrestres debían estar planeando algo. Así no era como se suponía que iba a ser su espectáculo. En cualquier momento, los guardias podrían entrar o, peor aún, podrían decidir matar a todos y empezar de nuevo con nuevas víctimas. Lisa, puede que no tengamos mucho tiempo, dijo. Entonces será mejor que trabaje. Rápido, respondió ella, mientras examinaba ya la peor de las heridas infectadas. El corte en el costado del devastador era grave, profundo, probablemente de una semana de antigüedad,
supurando. En su clínica de casa, Lisa habría sedado al animal, limpiado adecuadamente la herida y administrado antibióticos. Aquí tenía toallitas húmedas y determinación. Esto te va a doler, grandullón, le dijo al devastador. Pero prometo que estoy tratando de ayudar. Ella comenzó a limpiar la herida. El devastador se tensó y un gruñido bajo retumbó en su pecho. Por un momento, Jack pensó que todo había terminado. La bestia se rompería y todos morirían. Pero Katie siguió hablando, con su voz joven, firme y amable, y Duke se acercó más, ofreciéndole consuelo. El devastador permaneció inmóvil. Lisa trabajó rápidamente, limpiando la infección lo mejor que pudo. Las toallitas antisépticas no estaban pensadas para esto, pero eran mejores que nada. También pudo ver otras lesiones. Viejas cicatrices que habían sanado en lugares equivocados donde las escamas habían sido quemadas o cortadas. Evidencia de años de abuso. Te han estado torturando, dijo en voz baja, con la ira reflejada en su voz. ¿No es así? Obligándote a luchar, lastimándote cuando no rindes, nunca curando tus heridas, nunca dándote un momento de bondad. El devastador volvió a emitir ese ronroneo, pero esta vez más triste, como si entendiera lo que estaba diciendo. Jack había estado observando el lenguaje corporal de la bestia, aplicando todo lo que había aprendido sobre cómo leer enemigos y aliados en combate. Es inteligente, dijo de repente. Es muy inteligente. Mira cómo responde. No es solo instinto animal. Nos entiende. Claro que sí, dijo Katie como si fuera obvio. Lleva años viendo peleas, aprendiendo, estudiando, ¿verdad? Miró a los devastadores a los ojos. Has estado aprendiendo todo este tiempo, intentando descubrir cómo sobrevivir. Uno de los ojos rojos parpadeó lentamente, un gesto que pareció indicar que estaba de acuerdo. Lisa terminó con la peor herida y se movió para revisar la pierna que el devastador había estado apoyando. Es una fractura vieja que no encajó bien, dijo, pasando las manos suavemente por la extremidad. Debe doler cada vez que te mueves, cada vez que te obligan a luchar. Miró a la enorme criatura. No puedo arreglar esto aquí, pero si sobrevivimos, si tenemos la oportunidad, encontraré la manera de ayudarte. Lo prometo. El devastador se inclinó, acercando su enorme cabeza a la de Lisa. Por un instante desgarrador, todos se quedaron paralizados. Esas mandíbulas podrían partirla por la mitad. Un mordisco y desaparecería. En cambio, la bestia rozó suavemente su hombro con el hocico. Lo mismo. El gesto que Duke usaba cuando quería mostrar afecto. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas. No eres un monstruo en absoluto, ¿verdad? Solo estás herido, asustado y solo. El tiempo transcurría de forma diferente en esa arena. Los minutos parecían horas. El ruido de la multitud había pasado de la confusión a algo más. Fascinación, tal vez. Los extraterrestres que observaban nunca habían visto algo así. Su entretenimiento se había convertido en algo inesperado, algo que los incomodaba de maneras que no podían identificar. Jack empezó a enseñarle al devastador órdenes básicas, señales militares con las manos. Nada complicado, solo gestos sencillos para quedarse, venir, mirar. No sabía si funcionaría si un depredador alienígena pudiera entender las señales humanas. Pero el devastador observaba sus manos con atención, esos 6 ojos rastreando cada movimiento. Y cuando Jack hizo la señal de sentarse, la bestia ya se había sentado. Estaba aprendiendo rápido. Katie descubrió que el devastador respondía a las emociones más que a las palabras. Cuando estaba feliz, parecía más tranquilo. Cuando tenía miedo, se volvía protector. Es empático, dijo con asombro en la voz. Como Duque, puede sentir lo que estamos sintiendo. Probablemente así sobrevivió a las peleas, dijo Jack con gravedad, interpretando a sus oponentes, sabiendo lo que hacían antes de hacerlo. Pasaron las horas.
6 horas de la familia Miller haciendo algo que nadie en la galaxia hubiera creído posible. Se sentaron con el devastador. Hablaron con él. Curaron sus heridas. Se ganaron su confianza pieza a pieza, momento a momento. Duke se durmió, acurrucado contra el costado de la bestia. Katie se quedó dormida, apoyada en su enorme pata. Incluso Lisa y Jack se turnaron para descansar, exhaustos por la adrenalina y la emoción. Y el devastador se mantuvo gentil, tranquilo, protegiéndolos mientras dormían, como si finalmente hubiera encontrado la manada que había perdido hacía tanto tiempo. Cuando Katie despertó, se encontró cubierta por la cola del devastador, manteniéndola caliente en el aire fresco de la arena. Duke le lamía la cara y la bestia la observaba con lo que ella solo podía describir como afecto. «Buenos días», le dijo, sonriendo. «Seguimos vivos. Eso está bastante bien. ¿Verdad?» El devastador emitió un suave rugido. Un sonido que podría haber sido un asentimiento. Finalmente, la entrada de la arena se abrió. Los guardias Boron entraron corriendo, con las armas listas. Rodearon al grupo, claramente confundidos sobre qué hacer. Su entretenimiento se había arruinado. Los humanos deberían estar muertos. Los devastadores deberían estar devorando sus restos. En cambio, encontraron a una familia durmiendo pacíficamente con su Golden Retriever y un depredador de 4,5 metros que los vigilaba como un guardián. El jefe de guardias habló con esa voz mental. «¿Qué han hecho?» Jack se levantó lentamente, colocándose entre los guardias y su familia. «Hicimos lo que hacen los humanos. Hicimos un amigo. Imposible. El devastador no puede ser domesticado. Es una máquina de matar. Es un cazador de manada traumatizado que ha sido maltratado durante años», dijo Lisa, de pie junto a su esposo. Su voz estaba fría por la ira. Lo mantuvieron solo, lo lastimaron, lo obligaron a luchar mientras estaba herido. Crearon al monstruo. Simplemente le recordamos lo que era antes de que lo destrozaran. Katie también se levantó, con una mano aún tocando al devastador. «Ustedes son los verdaderos monstruos», dijo. No él. Los guardias no sabían qué hacer. No podían simplemente matar a los humanos ahora. Miles de millones habían presenciado la unión. Se formulaban preguntas por toda la galaxia. ¿Qué clase de civilización obliga a las criaturas a luchar hasta la muerte? ¿Por qué no se le había proporcionado atención médica al devastador? ¿Por qué se lo mantenía aislado? El Imperio Boran tenía un problema, y la familia Miller se había convertido en algo que no podían simplemente desechar. El arma del guardia principal bajó ligeramente. «El consejo desea hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó Jack. «Sobre una oferta. Has hecho lo que nuestros mejores entrenadores no pudieron. Quizás, después de todo, tienes valor». Lisa miró a su familia. Un duque aún cerca, protectoramente. Al devastador que había bajado la cabeza para dejar que Katie le rascara detrás de lo que podrían haber sido sus orejas. Un Jack que asintió levemente. Podrían negarse, probablemente morir, o podrían aceptar y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de cambiar las cosas desde dentro. «Escucharemos», dijo Lisa. «Pero tenemos condiciones. No estás en posición de hacer exigencias». Jack sonrió, y no era una sonrisa amistosa. «Acabamos de convertir tu imbatible máquina de matar en un animal de terapia en 6 horas. Estamos en la posición perfecta para exigir». El guardia dudó, luego hizo un gesto con su arma. «Ven». Mientras salían de la arena, el devastador lo siguió. No porque estuviera obligado, sino porque así lo eligió. Había reencontrado a su manada y no los dejaría ir. Los Miller tampoco lo dejarían ir. Prometieron ayudarlo, y los Miller cumplieron sus promesas. Incluso si eso significaba quedarse en un imperio alienígena. Incluso si eso significaba luchar contra un sistema basado en la crueldad. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Porque eso es lo que hacen los humanos.
Vemos a alguien sufrir e intentamos ayudar. Incluso cuando es aterrador. Incluso cuando es imposible. Incluso cuando todos dicen que no se puede hacer, ayudamos de todos modos. El consejo Boran le dio a la familia Miller una opción que en realidad no era una opción. Trabajar con sus criaturas más peligrosas o morir. Así de simple. Se habían vuelto demasiado famosos para matarlos públicamente. Miles de millones en toda la galaxia los habían visto vincularse con el Devastador. Pero el Imperio podría hacerlos desaparecer sigilosamente si se negaban. Jack miró a Lisa. Lisa miró a Katie. Katie miró a Duke, luego al Devastador que los protegía. Todos sabían cuál era la respuesta. Lo haremos, dijo Jack. Pero el Devastador se queda con nosotros, y hacemos las cosas a nuestra manera. El consejo no estaba contento, pero accedieron. Necesitaban comprender cómo los humanos habían hecho lo imposible. Tal vez podrían usar ese conocimiento, sacarle provecho de alguna manera. Controlarlo. No tenían ni idea de lo que acababan de aceptar. La instalación a la que los llevaron era enorme, subterránea, excavada en la roca lunar, llena de jaulas que albergaban criaturas de toda la galaxia. Los Vortianos la llamaban la colección. Su reserva de luchadores era demasiado violenta, demasiado impredecible, demasiado peligrosa para el uso habitual en la arena. Estos eran los que mataban a sus cuidadores. Los que no podían ser controlados. Lisa caminó por los pasillos mirando jaula tras jaula y sintió náuseas. Todas las criaturas que veía estaban heridas, enfermas o mostraban signos de trauma psicológico severo. Heridas sin tratar. Parásitos, infecciones, crisis nerviosas por aislamiento y abuso. Esto no es una colección, dijo en voz baja. Es una cámara de tortura. ¿Puedes ayudarlos?, preguntó Katie, mirando a una criatura que alguna vez pudo haber sido hermosa, pero que ahora estaba cubierta de cicatrices y le faltaba parte de la cola. Lisa sostuvo la mirada de su hija. Voy a intentarlo. Esa primera semana fue brutal. Los Vortianos les trajeron el peor caso que tenían, una criatura a la que llamaban el demonio de la columna vertebral. Había matado a 5 cuidadores en 2 meses. Cubierto de púas afiladas, venenoso, agresivo, completamente fuera de control. Los alienígenas esperaban que los humanos fracasaran, tal vez murieran. En cambio, Lisa pasó 3 días simplemente observando el comportamiento de la criatura, tomando notas, y notó algo que los Vortianos habían pasado por alto. El demonio de la columna vertebral no era agresivo, estaba agonizando. Tiene un parásito, le dijo a Jack la tercera noche. ¿Ves cómo se frota a ese punto? Algo se esconde bajo esas púas. Lleva tanto tiempo con dolor que ataca a todo lo que se acerca. ¿Puedes curarlo?, Jack preguntó. Si me dejan sedarlo adecuadamente. Sí. Los Vortans no querían desperdiciar sedantes en una criatura de la que planeaban deshacerse, pero tenían la curiosidad suficiente para permitirlo. Lisa trabajó durante 6 horas eliminando parásitos que se habían estado alimentando de la criatura durante meses. Cuando el demonio de la columna se despertó sin dolor por primera vez en mucho tiempo, miró a Lisa con algo parecido a asombro. Nunca volvió a atacar a otro controlador. La noticia se extendió por las instalaciones. Los humanos podrían arreglar criaturas rotas. En el plazo de 1 mes, los Vortans ya les traían caja tras caja. Un depredador volador con un ala rota que se había curado mal. Un cazador de 6 patas que se había vuelto loco por el aislamiento. Una criatura que respiraba fuego pero tenía una infección respiratoria que hacía que cada respiración fuera una tortura. Jack, Lisa y Katie trabajaron juntos, cada uno usando sus habilidades. Lisa diagnosticó y trató problemas físicos. Jack desarrolló protocolos de entrenamiento que no dependían del dolor ni del miedo. Katie aprendió a comunicarse a través de la emoción y el lenguaje corporal, convirtiéndose en un puente entre especies. Y el Duque se convirtió en algo especial. Se movió entre las jaulas, ofreciendo consuelo.
Su presencia parecía calmar incluso a las criaturas más violentas. Los Vortans no podían entenderlo. Pero la familia Miller lo sabía. Duke estaba mostrando a estos seres traumatizados lo que significaba volver a confiar. Después de 3 meses, habían rehabilitado 23 criaturas. Los Vortans estaban encantados. Ahora podrían utilizar más casas y obtener más beneficios. Comenzaron a traer especialistas para observar a los humanos trabajar, tratando de copiar sus métodos. Pero no entendieron lo que realmente estaba sucediendo. Lisa estaba documentando todo. Cada lesión, cada señal de abuso, cada instancia de crueldad deliberada. Mantenía registros detallados ocultos en archivos médicos que los Vortan nunca se molestaron en leer con atención. Evidencia de crímenes contra seres inteligentes. Jack estaba enseñando a las criaturas más que solo órdenes. Les estaba enseñando a trabajar juntos, a coordinarse, a entender que los guardias y los manejadores tenían debilidades, que las barreras energéticas tenían patrones, que la libertad era posible si eras inteligente y paciente. Y Katie estaba haciendo algo aún más importante. Estaba aprendiendo a comunicarse con criaturas que los Vortans pensaban que eran solo animales. Estaba descubriendo que muchos de ellos eran inteligentes. Realmente inteligente. Simplemente. Fingían ser tontos porque eso los mantenía vivos por más tiempo. El gran avance llegó con una criatura llamada el acechador de las sombras. Negro como el espacio, largo y serpenteante, cubierto de extrañas marcas que parecían cambiar y transformarse. Estuvo aislado durante 3 años y mató a 12 manipuladores. Los Vorans querían destruirlo, pero les dieron a los humanos una oportunidad para salvarlo. Katie pasó 2 semanas con el acosador de sombras, simplemente sentada afuera de su jaula, hablando, compartiendo comidas, estando presente. La criatura la observaba con ojos que parecían demasiado conocedores, demasiado conscientes. Entonces un día, hizo algo que lo cambió todo. Dibujó una imagen en el polvo de su jaula. No son arañazos aleatorios. Una imagen del diseño de la instalación. El corazón de Katie empezó a acelerarse. Papá, mamá, necesitan ver esto. Jack y Lisa llegaron corriendo. Se quedaron mirando el dibujo. Fue crudo pero claro. El acosador de sombras había mapeado toda la instalación, incluidas áreas que a los humanos nunca se les había permitido ver. «Oh, Dios mío», susurró Lisa. «Es inteligente. Realmente inteligente». Jack se arrodilló frente a la jaula. El acosador de sombras lo observó atentamente. Sacó su propio bloc de dibujo. Había estado dibujando mapas tácticos, manteniendo su mente militar alerta. Le mostró a la criatura sus dibujos, las instalaciones, las rotaciones de guardia, los puntos débiles que había notado. Los ojos del acosador de sombras se abrieron de par en par. Luego metió una de sus extremidades largas a través de los barrotes y señaló el dibujo de Jack en la toma de corriente de los niveles inferiores. E hizo un gesto que claramente significaba: «Destruye esto». «Llevas planeando escapar», dijo Jack en voz baja. El acechador de sombras asintió. De verdad asintió. «¿Cuánto tiempo llevas planeándolo?» La criatura levantó 3 dedos. 3 años. 3 años fingiendo ser un asesino sin cerebro, siendo en realidad lo suficientemente inteligente como para mapear las instalaciones, aprender las rutinas y planear una fuga. «¿Por qué no lo has intentado?», preguntó Katie. El acechador de sombras señaló las otras jaulas, a las criaturas que dormían allí. Luego hizo un gesto amplio que claramente se refería a todos nosotros. «No ibas a dejar a nadie atrás», dijo Lisa, con la voz cargada de emoción. «Has estado esperando hasta que pudieras liberar a todos». El acosador de sombras asintió nuevamente. Jack se sentó sobre sus talones, con la mente acelerada. Estaban sentados encima de una revolución que se venía gestando desde hacía 3 años. Un ser inteligente que había estado recopilando información, esperando el momento adecuado, planeando liberar a todos en las instalaciones.
Simplemente estaba esperando aliados. No podemos quedarnos aquí, dijo Lisa en voz baja esa noche después de que Katie se fuera a dormir. Sabemos demasiado ahora. Hemos visto demasiado. Los Borans eventualmente se darán cuenta de que no solo estamos arreglando sus casas. Los estamos despertando. Lo sé, dijo Jack. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Miraron al devastador durmiendo cerca de la cama de Katie como un guardián en duque acurrucado a los pies de Katie frente a la tableta que Lisa había estado usando para registrar su evidencia. Podríamos intentar enviar un mensaje, sugirió Lisa. A los demás humanos, a la Tierra. Los Borans lo controlan todo, dijo Jack. Lo atrapan. A menos que lo escondamos en algo que realmente no estén mirando, dijo Lisa lentamente. Solicitudes de suministros médicos, pedidos de equipos, cosas que aprueban automáticamente. Jack sonrió. Eres brillante, tú lo sabes. Me casé contigo, ¿no? Obviamente tomo decisiones cuestionables. A Lisa le llevó 3 semanas elaborar el mensaje. Oculto en una solicitud de suministro, enterrado en la jerga técnica sobre especificaciones de equipos médicos, había un pedido de ayuda. Coordenadas, evidencia y una palabra que haría que cualquier ser humano se siente y preste atención. Recuerden que los humanos habían sido tomados. Recuerde que la galaxia no estaba segura. Recuerde que en algún lugar, una familia necesitaba ayuda. Lo envió con una solicitud de envío, esperando que llegara a alguien, a cualquiera, que pudiera hacer algo al respecto. Pero ella sabía la verdad. La ayuda podría tardar meses, quizá años. No podían esperar tanto tiempo. Los Borans estaban empezando a sospechar. Se plantearon preguntas sobre por qué los humanos pasaban tanto tiempo con las criaturas y por qué seguían solicitando acceso a más y más piezas de la colección. No tenían meses. Tuvieron semanas en el mejor de los casos. Entonces no esperamos el rescate, dijo Jack. Nosotros hacemos nuestra propia estrategia de salida. Reunió a la familia. Incluso trajeron al devastador y al acosador de sombras a la conversación. Estas criaturas serán parte de su manada. Ahora los juegos de arena serán en 6 semanas. Jack dijo que era el evento más grande del año. 500 millones de espectadores. El propio emperador asistió. Ahí es cuando nos movemos. Lisa dijo que comprendió inmediatamente. Katie parecía asustada pero decidida. Todos nosotros. Todos nosotros. Jack confirmó. Cada criatura que hemos rehabilitado. Cada ser inteligente en esta instalación. No dejaremos a nadie atrás. Tendrán armas. Katie dijo guardias. Sistemas de seguridad. Tendrán todo eso, asintió Jack. Pero nosotros tendremos algo que no esperan. Tendremos trabajo en equipo, inteligencia y criaturas que ellos consideran animales tontos, pero que en realidad son más inteligentes que la mayoría de sus guardias. El acechador de sombras emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. El devastador rugió de acuerdo. 6 semanas para planear una fuga de prisión, dijo Lisa. Usar depredadores alienígenas rehabilitados contra la fuerza de seguridad del Imperio Galáctico. Sí, dijo Jack, sonriendo a pesar del peligro. Pero somos de la Tierra. Hemos estado haciendo locuras desde que descubrimos cómo hacer fuego. Este es solo otro martes para la humanidad. Duque ladró una vez como si estuviera de acuerdo. Y en jaulas por toda la instalación, criaturas que habían estado escuchando, que habían estado esperando a alguien lo suficientemente valiente o loco como para intentarlo, comenzaron a prepararse. La revolución se avecinaba e iba a conmocionar a la galaxia. El día del campeonato galáctico llegó con todo el espectáculo que el Imperio Vortan pudo reunir. 500 millones de espectadores llenaron la enorme arena, sus voces creando un rugido que hizo temblar las paredes. Alienígenas de 200 mundos diferentes habían enviado a sus campeones. El propio emperador estaba sentado en el palco real rodeado de su consejo y guardias. Esperaban el espectáculo de siempre. Sangre, violencia, entretenimiento.
No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Abajo, en los túneles de preparación, la familia Miller estaba con 23 criaturas que los Borans creían que eran luchadores domesticados. Jack revisó su improvisado. Armas. Nada del otro mundo, solo herramientas que había logrado ocultar durante las últimas 6 semanas. Lisa había ampliado su botiquín con suministros que había estado acumulando. Katie estaba de pie con Duke a su lado, tranquila a pesar del miedo que la recorría. El devastador se apretaba contra ellos protectoramente. El acechador de sombras se enroscaba cerca, con el cuerpo tenso por la anticipación. A su alrededor, criaturas que habían sido destrozadas y torturadas ahora estaban listas, unidas por algo que los Vortianos nunca les habían dado. «Oh, ¿todos recuerdan el plan?», preguntó Jack en voz baja. Las criaturas respondieron con asentimientos, gruñidos, chasquidos, cada una a su manera, demostrando que entendían. Semanas de preparación, 6 semanas enseñándoles a trabajar juntos. 6 semanas convirtiendo a las víctimas en un equipo. «Tenemos una sola oportunidad», dijo Lisa. «Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás». Katie apretó la mano de su madre. «De todas formas, no vamos a volver atrás. Vamos a seguir adelante». La entrada de la arena se abrió. La luz inundó el lugar. El ruido de la multitud se volvió ensordecedor. Era el momento. La voz de los locutores resonó por toda la arena, hablando en ese lenguaje mental que todas las especies podían entender. «Hoy, presenciamos el espectáculo definitivo. Entran 24 luchadores. Solo uno sale con vida». La multitud rugió de aprobación. La familia Miller salió a la luz. Detrás de ellos venían el devastador, el acechador de las sombras y otras 21 criaturas. Para los espectadores, parecía normal. Luchadores entrando en la arena. Otra batalla a muerte. Pero algo andaba mal. Los luchadores no se estaban dispersando. No estaban tomando posiciones agresivas. Se mantenían juntos, moviéndose como una unidad. Jack levantó la mano. Señal militar para mantener la posición. Todas las criaturas se detuvieron, perfectamente sincronizadas. El rugido de la multitud flaqueó. La confusión recorrió las gradas. En la sala de control, los operadores Voran miraban fijamente sus pantallas. «¿Qué están haciendo?», preguntó uno. «¿Por qué no luchan?». «Anula las barreras», dijo otro. «Oblígalos a combatir». Pero Jack ya lo había previsto. El acechador de sombras se movía con una velocidad increíble, escalando el muro de la arena. Llegó al panel de control de las barreras, el mismo que había identificado en sus planos semanas atrás. Un golpe con su cola afilada como una cuchilla, y el panel explotó en chispas. Las barreras parpadearon. Que las puertas de entrada a la arena, diseñadas para mantener a los luchadores dentro, se abrieron de repente. Todas. Y la colección de rieles salió a raudales. Criaturas que los Vortianos habían considerado demasiado peligrosas para usar. Seres que habían estado encerrados durante años. Cientos de ellos inundando la arena, pero no atacando al azar. Cumplían órdenes. Las órdenes de Jack. Fase 2. Jack gritó. Las criaturas voladoras alzaron el vuelo, cargando a Katie a sus espaldas. Había pasado semanas aprendiendo a montarlas, ganando confianza. Ahora volaba sobre la arena, y la multitud observaba conmocionada cómo esta pequeña humana comandaba bestias que deberían haberla devorado. Los 6 descuartizadores armados escalaban las murallas con Lisa aferrada a sus espaldas. Curó sus heridas, se ganó su lealtad. Ahora la llevaban hacia los puestos de guardia, moviéndose con determinación. Duke hizo lo que le habían entrenado para hacer desde el principio. Corrió a través del caos, ladrando órdenes que de alguna manera las criaturas entendían. Las señales de la manada indican liderazgo. El Golden Retriever se había convertido en general, coordinando un ejército. Y el Devastador, la máquina de matar supuestamente imbatible,
Se alzaba en el centro de todo, protegiendo a la familia Miller y rugiendo desafiante al imperio que la había torturado. Los guardias Boran entraron corriendo, con las armas preparadas. Se habían entrenado para escapar. Tenían protocolos, pero nunca se habían enfrentado a una resistencia coordinada e inteligente de criaturas que creían que eran solo animales. El acechador de las sombras guió a un grupo hacia los sistemas de energía. Jack les había enseñado exactamente dónde atacar. Las luces parpadearon cuando se activaron los generadores de emergencia. Las armas de energía de las que dependían los guardias comenzaron a fallar. Lisa llegó aún la estación de control y sacó el cristal de datos que había estado preparando durante semanas. Cada prueba, cada crimen documentado, cada prueba de tortura y abuso. Lo introdujo en el sistema de transmisión de la arena. De repente, las pantallas de toda la galaxia dejaron de mostrar la pelea. En su lugar, mostraron historiales médicos, imágenes de heridas infectadas, videos de criaturas siendo golpeadas y hambrientas, la verdad que el Imperio Boran había ocultado durante siglos. 500 millones de espectadores que observaban desde cientos de mundos vieron de repente lo que realmente costaba su entretenimiento. El ruido de la multitud cambió. Maldición o ira. Soy Lisa Miller de la Tierra. La voz de Lisa resonó en todos los altavoces. Durante meses, mi familia se ha visto obligada a trabajar con criaturas que este imperio llama monstruos. Pero hemos descubierto la verdad. Estos no son monstruos. Son víctimas. Seres inteligentes torturados para su entretenimiento. Y hoy termina. En el palco real, el emperador tenía el rostro lleno de furia. Apáguenlo. Apáguenlo todo. Pero el acechador de sombras había destruido los controles de anulación. La transmisión continuó. La voz de Katie se unió a la de su madre mientras volaba sobre el caos. Cada criatura aquí tiene una historia. Cada una ha sido herida. No luchan porque quieran. Luchan porque quieren ser libres y vamos a ayudarlas. El ejército Boran se desplegó. 3 flotas de batalla recibieron órdenes de destruir la arena en lugar de permitir que la rebelión se extendiera, pero estaban demasiado lejos. Tardarían horas en llegar. Jack lo sabía. Él también lo planeó. Fase 3, gritó. Las criaturas que podían usar herramientas comenzaron a abrir jaulas por toda la instalación. No solo la arena, sino toda la colección. Miles de seres que habían estado aprisionados fueron liberados repentinamente. Los Vortianos habían construido su imperio sobre el sufrimiento. Ahora ese sufrimiento se liberaba de repente. Pero Jack les había enseñado algo importante. No estamos aquí para matar. Se lo repitió una y otra vez. Estamos aquí para sobrevivir, para escapar. No pierdan tiempo en venganza. Vayan a las naves. Las criaturas escucharon. Pasaron junto a guardias aterrorizados, junto a operadores que abandonaban sus puestos, dirigiéndose a los muelles de transporte. No descerebrados. Violencia, escape con propósito. Duque lideró grupos de criaturas más pequeñas, protegiéndolas mientras huían. Los devastadores destrozaron las barreras que habían mantenido cautivos a los seres durante años. El acechador de sombras desactivó los sistemas de seguridad con precisión quirúrgica. Katie aterrizó cerca de sus padres. Las naves de transporte están listas. Pero papá, hay demasiadas. No cabemos todos. No tenemos que meter a todos en una sola nave, dijo Jack. Nos llevamos todas las naves, todos los transportes, todas las naves que pueden volar. Era un caos hermoso y con propósito. Criaturas que nunca habían trabajado juntas de 100 mundos diferentes, todas moviéndose con un solo objetivo, la libertad. El primer transporte despegó, luego otro, y otro. Naves diseñadas para transportar unas pocas docenas de prisioneros ahora transportaban cientos. Estaban apretadas, incómodas, pero volaban. Volando lejos de la tortura, volando hacia la esperanza. Las flotas Boran llegaron y encontraron un desastre. La arena en ruinas, la colección vacía.
Miles de criaturas fugitivas se extendían por la luna en naves requisadas. Y en el centro de todo, transmitidas a través de 500 mundos, la verdad sobre su imperio. Podrían haberlo destruido todo, matado a todos, encubierto. Pero 500 millones de personas habían observado. Ya se estaban haciendo preguntas en cada mundo. Especies que habían enviado campeones a la arena exigiendo respuestas. ¿Cuántos de sus guerreros habían sido voluntarios? ¿Cuántos habían sido esclavos? La mentira se estaba desmoronando. En la nave de mando, Jack estaba de pie en la ventana, observando cómo escapaban más transportes. Lisa estaba a su lado, exhausta, pero sonriendo. Katie estaba sentada en el suelo con Duke, ambos rodeados de criaturas que buscaban consuelo tras años de trauma. El devastador montaba guardia en la puerta. Aún protector, aún leal, ya no era un monstruo, sino un amigo. Lo logramos, dijo Katie con asombro en la voz. De verdad lo logramos. Nosotros lo empezamos, corrigió Jack. Lo difícil viene después. Encontrar hogares para todos. Construir algo mejor. Llegó un mensaje. Naves humanas respondían a la llamada oculta de Lisa. Docenas de naves de la Tierra y colonias humanas, todas convergiendo en su posición. Las flotas Boran retrocedieron, reacios a iniciar una guerra contra una especie que acababa de demostrar que podía organizar una fuga de prisión utilizando depredadores alienígenas. Siguieron más mensajes. Especies de toda la galaxia se extendían, ofreciendo refugio, exigiendo investigaciones. El Imperio Boran se enfrentaba a preguntas que no podía responder sin admitir crímenes que destruirían su reputación. Las semanas se convirtieron en meses. La familia Miller se convirtió en embajadora, trabajando para reubicar a las criaturas liberadas. Katie aprendió 17 idiomas, convirtiéndose en traductora entre especies. Lisa estableció los primeros protocolos médicos multiespecies, enseñando a otros a cuidar a seres diferentes a ellos. Jack entrenó a las fuerzas de defensa para la nueva alianza que se formó de las cenizas del antiguo imperio. Duke se convirtió en un símbolo, prueba de que la mayor fortaleza humana no era la tecnología ni las armas. Era nuestra capacidad de hacernos amigos de cualquiera para ver más allá del exterior aterrador a la persona que hay debajo. El devastador, a quien Katie ahora llamaba Trueno, viajaba con ellos a todas partes. Un recordatorio viviente de que los monstruos se hacen, no nacen. Que con amabilidad en lugar de crueldad, incluso el depredador más temido podía convertirse en un gigante gentil. Nunca regresaron a la Tierra. Su viaje de campamento se había convertido en algo más grande, algo que cambió la galaxia. Pero en las noches tranquilas, cuando solo éramos la familia, Duke y Sander sentados juntos mirando las estrellas, recordaban aquella fogata en Colorado, las sencillas vacaciones que lo habían iniciado todo. ¿Crees que alguna vez haremos ese viaje de campamento?, preguntó Katie una noche. Jack se rió. Hemos estado acampando por toda la galaxia, solo que con más extraterrestres de los que habíamos planeado. Lisa sonrió. Además, la Tierra siempre estará ahí. Ahora mismo, hay trabajo que hacer, criaturas que ayudar, errores que corregir. Sander retumbó en señal de acuerdo. Duke meneó la cola. Katie se apoyó en su padre, contenta. Eran la familia que había destrozado un imperio con compasión, que había convertido su arena de muerte en una plataforma de lanzamiento para la revolución, que había demostrado que los humanos no necesitaban ser los más fuertes ni los más inteligentes. Solo necesitaban preocuparse. Y eso fue suficiente para cambiar.